Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Revelaciones en el Camino. Yo soy Luisa y quiero darte un mensaje de carácter urgente porque sé que los tiempos se están acortando y quiero que escuches la verdad que sana, libera y transforma. Así que te ruego que te tomes un momento para meditar en lo que te voy a compartir en este espacio. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy estaré hablando acerca de las tentaciones y tropiezos del corazón humano. En la cita bíblica que les acabo de leer podemos evidenciar que existen tres categorías de tentaciones o tropiezos que nos alejan del amor de Dios. Una de ellas es la de los deseos de la carne, que se refiere a esa búsqueda desordenada de placeres físicos y pasiones corporales. Y esto generalmente se refiere a cualquier cosa que se desee de una manera compulsiva e incluso inapropiada, algo que puede ir desde la comida hasta la inmoralidad sexual. Y ojo que aquí no nos estamos refiriendo a los deseos físicos que son normales o necesarios para sobrevivir, sino que vamos a un terreno mucho más profundo y esto lo vamos a ilustrar más adelante. En la segunda categoría tenemos los deseos de los ojos, que se refiere a ese anhelo insaciable por lo que se ve, por lo que entra por nuestros ojos y que por lo general aumenta la codicia del corazón, aumenta ese deseo materialista. Y aquí el deseo de los ojos no se limita estrictamente a lo que podemos observar en el sentido literal de la palabra, sino también incluye nuestras fantasías, ¿no? Lo que creamos alrededor de las cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra mirada. Aquello que muchas veces nos trasnocha o aquello que se convierte en el primer pensamiento de la mañana. Y como dije, son cosas que están relacionadas con la parte material. Y finalmente, en una tercera categoría tenemos la vanagloria o también podríamos decir el orgullo de la vida, que se refiere a la ostentación, a la soberbia, a la necesidad que tenemos los seres humanos de ser reconocidos por nuestros propios logros o incluso también por nuestras riquezas. Es decir, todo anhelo pecaminoso que busca atraer la atención hacia nosotros mismos y que por supuesto también contempla aquella mala costumbre de alardear de nosotros mismos. Aquí el texto señala tajantemente que ninguna de estas cosas proviene de Dios, sino que todo esto se origina en el mundo, que más adelante se aclara que son cosas temporales, que para nada aprovechan, porque en realidad nada de lo que nosotros tenemos aquí en este mundo a nivel terrenal, a nivel material, lo vamos a poder sustraernos, lo vamos a poder llevar cuando sea el momento de partir, ¿sí? Lo único valioso y eterno realmente es acatar la voluntad de Dios, es obedecerla sin titubeos. Y aquí a través de esto nos daremos cuenta quién verdaderamente tiene el amor de Dios. Ahora quiero darte ejemplos claros que nos ofrecen las Escrituras de personas que se dejaron seducir y atrapar de las cosas de este mundo y que tuvieron un desenlace fatal. Uno de ellos es el de Esaú, quien perdió su primogenitura por un plato de comida. Y esto lo encuentras en Génesis capítulo 25. Recordemos que Esaú era el hijo mayor de Isaac y por ende era el nieto de Abraham. Y al ser el primer hijo por derecho de nacimiento le correspondía ese privilegio espiritual y material enorme que lo convertía a él en el heredero principal de las promesas de Dios para su familia. Pero su necesidad física lo cegó por completo, porque
Un día dice la palabra que Esaú, después de regresar del campo, exhausto y con mucha hambre, se encontró con que su hermano Jacob estaba cocinando unas lentejas que se veían y olían delicioso. E inmediatamente le exigió a su hermano que le diera de comer, pero su hermano, más astuto, aprovechó la oportunidad y le propuso un trato. Le propuso venderle su primogenitura. Y Esaú, ni corto ni perezoso, accedió a la propuesta de su hermano. Aquí vemos que Esaú no midió las consecuencias de su decisión. Tampoco tuvo ningún tipo de aprecio por la bendición que le suponía ser el primogénito. Miren cómo al satisfacer su apetito físico, se privó a sí mismo de recibir las bendiciones eternas de Dios. O sea, cambió algo tan pequeñito por algo tan grande que Dios le estaba otorgando por derecho. Y muchas veces nos pasa así, ¿no? Cambiamos las cosas grandes por cosas efímeras. En este caso aquí fue el cansancio, el hambre, un antojo porque vio algo rico que lo impulsó a tomar una decisión totalmente errada que le trajo muchos problemas familiares de por vida. Y el Nuevo Testamento lo describe explícitamente en el libro de Hebreos como alguien profano, es decir, alguien que no aprecia lo sagrado, advirtiéndonos a nosotros de que no seamos como Él. Y esto lo vas a encontrar en Hebreos capítulo 12, versículo 16, que dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Otro buen ejemplo, pero esta vez para hablar de la categoría del deseo de los ojos, es la esposa de Lot, ¿no? El sobrino de Abraham, quien se convirtió en estatua de sal por el deseo de sus ojos. Y esto lo puedes encontrar en Génesis también, en el capítulo 19. La esposa de Lot estaba completamente cautivada por lo que le ofrecía el mundo, ese estilo de vida que tenía en Sodoma. Y a pesar de haber recibido una instrucción directa y estricta de no mirar atrás, desobedeció. Miró hacia atrás con añoranza de aquella vida y esos lujos porque tenía un apego emocional grandísimo. Entonces no fue una simple curiosidad, sino que eh, hubo algo más. Había un afecto especial por las cosas terrenales. Ahora, ¿qué deseaban sus ojos? Sus ojos deseaban riquezas, la comodidad material y todo lo que estaban dejando atrás con Sodoma. Y aunque su cuerpo salió de la ciudad, su corazón se quedó allí. Fue más fuerte su incredulidad que su confianza en la bondad, en la provisión y en la misericordia de Dios. Y aquí Jesús mismo usó este evento siglos después como una advertencia para nosotros acerca del desapego radical, cuando nos dice, acuérdense de la esposa de Lot. Entonces, no nos dejemos deslumbrar por nada material que el mundo pueda ofrecernos. Ahora, para ilustrar la vanagloria de la vida, que sería nuestra tercera categoría, el mejor ejemplo puede ser el de Ananías y Zafira, y esto lo encuentras en Hechos capítulo 5. Y es una historia bien particular que he estado estudiando por estos días que he venido leyendo el libro de los Hechos. Y aquí la recordé porque, bueno, ya la conocía, pero esta vez el Espíritu Santo me llevó a conectarla con la cita central de este episodio, porque es de lo que Juan habla, de buscar la fama, el estatus, de vivir de apariencias, que no solo se llega a aparentar la riqueza, a veces también la madurez espiritual que no es real. Y si vamos un poquito atrás a la historia, y para hacer como un contexto, en los inicios de la iglesia primitiva, los creyentes vendían sus propiedades y daban el dinero
para los necesitados. Y es así como Ananías y Zafira venden una de sus propiedades, pero deciden retener en secreto una parte del dinero y entregar el resto. Y lo más tenaz de esta historia es que fingieron que lo estaban dando todo. Y en el momento en que son confrontados por el apóstol Pedro porque le mintieron al Espíritu Santo, ambos caen muertos. Y a esta parte quería llegar porque esto debe ser algo que nos tiene que confrontar mucho a nosotros. Ellos no estaban mintiendo, ellos no tenían la obligación de dar todo el dinero, porque nadie los estaba custodiando, ni era un deber de parte de ellos, no. Pero su pecado fue la hipocresía porque pretendieron engañar tanto a los hombres como a Dios y fingir como si estuvieran actuando rectamente. Querían el reconocimiento público y el prestigio de ser vistos como esas personas sumamente generosas, desprendidas de lo material, pero sin pagar el costo real de ese sacrificio. Y esto nos deja claro que amaban más la aprobación humana y su propia seguridad que la verdad de Dios. Miren pues cómo todas las cosas que menciona Juan llevadas a la práctica resultan absolutamente destructivas, y por eso una y otra vez Dios nos está enseñando a través de su palabra que ese no es el camino a la bendición de Él. Y en episodios pasados te mencioné que si Dios no nos ha escatimado absolutamente nada, que nos ha dado incluso a su Hijo junto con todas las cosas, entonces no tenemos por qué generar un apego por esas cosas materiales, hacer de ellas un ídolo viviendo en torno a eso. Dios nos ha dado todo, pero también nos invita a disfrutar con calma y a compartir, a dar con generosidad y sin tristezas o engaños en el corazón. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La clave entonces para no tropezar por motivo de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no es el esfuerzo humano, sino depender activamente de la dirección del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Y con esto quiero darle cierre a este mensaje, esperando que sea de bendición para tu vida, también haciéndote la invitación a que lo compartas con alguien más a quien creas que le pueda servir, y finalmente que regreses a este mensaje las veces que sea necesario para que puedas recordar las verdades bíblicas. Recuerden que la prolongación de este espacio la encuentran en Instagram y YouTube como @revelaciones en el camino. Que la paz de Jesús esté siempre en sus vidas. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.